La ley de reforma laboral finalmente fue aprobada ayer y bueno, va a ser uno de los logros que va a marcar el presidente Milei en su discurso mañana cuando abra las sesiones legislativas, porque él quería que esto fuera aprobado antes de esa fecha. Una ley que cambia o modifica varias cuestiones que tienen que ver con los trabajos actuales, que tienen que ver con los trabajos futuros. Se pretende que sea una ley que impulse el registro de los trabajadores. La verdad que nuestro país es un país que tiene una cantidad de trabajadores en negro gigante. Mira, creo, ahora le vamos a preguntar a nuestro entrevistado, que los últimos números sobrepasó a los que están en blanco. A los registrados. Creo, claro. ahora lo vamos a hablar con él. Eso tiene que ver con que eso obviamente habla de precariedad para el trabajador, eso le trae problemas al empleador, eso le trae problemas al Estado también, porque después hay una cantidad de juicios que se generan alrededor de eso que son complicadas, y eso genera un problema también para todo el entorno del trabajo en nuestro país. La idea es que esto se modernice y vamos a tocar varios de los puntos, algunos polémicos, otros de los que se estuvieron charlando. Y está en comunicación Julián de Diego, abogado laboralista, para evacuarnos algunas dudas. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, aquí ya con la ley aprobada, ahora vendrá la reglamentación y demás, pero con algunas certezas, por lo menos, de cómo se va a plantear esto de acá para adelante. ¿Qué pensás que va a cambiar como primera medida a partir de la aprobación de la ley de reforma laboral? Bueno, primero aclaremos que recién ha sido sancionada, ¿no? Claro. O sea que ahora se va a conocer la sanción de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para que se convierta en ley y pasa al Poder Ejecutivo, donde tiene que ser promulgada y publicada. Y recién va a tener vigencia, y la vigencia vamos a hacer un par de aclaraciones, a partir del momento de su publicación en el Boletín Oficial. Con respecto a la vigencia, hay normas que tienen vigencia inmediata, hay otras que han previsto una vigencia postergada porque hay negociaciones que se estaban realizando con los gobernadores que no llegaron a buen final, y entonces para evitar que la reforma fuera obstaculizada por esos temas pendientes, se suspendió la vigencia en forma discreta porque, por ejemplo, el FAL, que tenía previsto vigencia inmediata, en realidad al mes siguiente a la publicación del Boletín Oficial. El Fondo de Asistencia Laboral, ¿no? Sí. Ahora, pero claro, Julián, más allá... Y otra aclaración más les digo, no hubo una aclaración de la Cámara de Diputados al Senado, 48 cambios hubo. Claro. Entonces son muchas las modificaciones, lo que pasa es que se votó a libro cerrado. Claro. Porque la minoría no tenía fuerza para hacer ninguna objeción, y la mayoría de las objeciones que hicieron eran de índole dogmática o ideológica y no eran de índole jurídica, con lo cual la sesión fue una sesión absolutamente inoperante y los discursos no tenían ningún contenido concreto, lo que resultó finalmente aprobada la ley. Ahora, volviendo al punto anterior, hay que diferenciar dos cosas que es muy importante para que todos entendamos bien cómo funciona la ley. Hay derechos que son adquiridos y hay derechos que son en expectativa. Los derechos adquiridos son intangibles, o sea, están garantizados por los principios generales del derecho al trabajo. Entonces ustedes ya no tienen más o no van a tener más el estatuto del periodista, pero todos los derechos que adquirieron durante la relación laboral que tienen con sus respectivos empleadores se preservan. ¿Por qué? Porque son derechos adquiridos. Y si hay algún derecho que les quieren modificar, van a requerir la conformidad de ustedes. ¿Por qué? Porque el derecho adquirido solamente se puede modificar solamente dentro del contrato de trabajo si hay la conformidad del trabajador. Claro. Hagamos un punto acá, Julián, porque me parece que acá hay un poco de confusión y está bueno aclararlo, porque bueno, el nuevo trabajador está claro, va a empezar con esta ley una vez que esté vigente. Los trabajadores actuales, donde
teóricamente también entran, digamos, en esta ley. Un trabajador que tiene 15 años de antigüedad en una fábrica o en un negocio, el día, por ejemplo, que se jubile, que si lo tienen que echar, que lo indemnicen. Si lo despiden, claro. Claro, esta indemnización, ¿cuál se va a tomar? La nueva. Porque Ajá. ese derecho no es un derecho adquirido, es un derecho en expectativa. Por eso les decía que hay que diferenciar. ¿Y cuál sería un derecho adquirido? Ustedes tienen derechos adquiridos a la jornada que tienen en el noticiero, claro, a los días de vacaciones, a las condiciones de trabajo, a los beneficios. Esos son derechos adquiridos, no se pueden tocar, son intangibles. Bien. Pero el derecho en expectativa es cuando el derecho se consolida en el futuro y en el caso del despido se consolida el día del despido, porque puede llegar a ocurrir que una persona no sea despedida nunca. Claro, claro, y te hago otra consulta. En cuyo caso, no cobra nunca la indemnización por despido. Vos hablaste, por ejemplo, ahora, de vacaciones. La nueva indemnización, indemnización es un derecho en expectativa y por lo tanto se aplica a los viejos y a los nuevos. Bien. Y el tema vacaciones, ¿lo intangible es tener vacaciones o el modo en el que me tomo las vacaciones? Viste que ahora... Bueno, sobre sobre esto hay mucha fantasía. Primero, el régimen de vacaciones de la ley no se tocó. Ajá. Por lo tanto, las vacaciones se deben otorgar entre el 1 de octubre y el 30 de abril, en el periodo estival. Las vacaciones son 14 días para hasta 5 años, y van creciendo de a 7 días hasta que la persona llega a 35 días de vacaciones. La remuneración es un cálculo que se hace sobre la remuneración actual, o sea, el régimen de vacaciones no cambió. Ajá. Lo que sí cambió es que ya existen muchas otras actividades en los usos y costumbres y en los convenios colectivos, es que las vacaciones se pueden otorgar todo el año. Claro. Que eso que ya ocurre naturalmente. Sí, porque en el régimen de hotelería, si yo tengo un hotel en Mar del Plata, no le voy a dar las vacaciones en el momento que tengo más trabajo. Entonces, todo el mundo se toma vacaciones en temporada media, temporada baja, cuando uno está en la gastronomía o cuando está en la hotelería. Pero además de eso, nosotros tenemos infinidad de casos en donde las vacaciones se otorgan durante todo el año, porque además la gente prefiere tener vacaciones fuera de temporada porque tiene costo más bajo para viajar al exterior. O gente que tiene muchas vacaciones, entonces toma una semana acá o 2 semanas allá. Claro, y el fraccionamiento también existe desde hace mucho tiempo en los usos y costumbres, con muchísimas empresas que se daban 2 semanas de vacaciones. Fíjense, el 40% de los trabajadores registrados tienen 3 semanas de vacaciones. Entonces, ¿qué hacían en muchas empresas? Sobre todo las empresas multinacionales, daban 14 días en el verano y 7 días en el invierno. O sea que el fraccionamiento en los hechos ya existe y no es un perjuicio para el trabajador. Siempre fue un beneficio. Entonces, yo le diría, ¿qué pasa si un trabajador le dice, no, te lo voy a fraccionar? Tiene que estar la conformidad por escrito del trabajador, si no, no se le puede fraccionar. O sea que, además, es un derecho de común acuerdo. Y la última, por lo menos de mi parte, Julián, con respecto a la jornada laboral, que también vos lo ponías en derecho adquirido, esto de las horas extras, del banco de horas extras, y que la jornada laboral se puede extender hasta 12 horas si se requiere. Digamos, ¿esto cómo encaja con el derecho adquirido o no? Bueno, vamos por parte. Las horas extras están adentro de una ensalada que se ha hecho a través de las distintas interpretaciones, porque la mayoría de los que inclusive votaron la ley no la conocen. Entonces, cuando después vamos a la letra chica ahora, porque ya es ley, se encuentran con las sorpresas. Las horas extras en muchos derechos, por ejemplo en el derecho uruguayo, se pueden compensar. ¿Qué ocurre en el derecho uruguayo, que no está dentro de la ley? Si uno hace una hora extra, le puede pedir al empleador, mirá, yo te hago esta hora extra, pero no quiero cobrarla, quiero que me des 1 hora el viernes. O déjame juntar 8 horas y el viernes no vengo a trabajar. Claro. Es todo un día. Entonces, eso de la compensación no es una novedad. Es algo que ya existe en muchas prácticas usuales, en muchas empresas en Argentina, pero en otros países son práctica cotidiana. Como le pongo el ejemplo de Uruguay por la proximidad. Ahora, esto se mezcla con el banco de horas, que no tiene nada que ver con las horas extras. ¿Por qué?
el banco de horas es un régimen de jornada especial que no se puede aplicar a cualquier cosa. ¿Sí? Por ejemplo, el banco de horas existe en la Argentina desde 1991. 140, 136, para ser más exacto, convenios colectivos prevén el banco de horas a través de la jornada promedio, porque esto se creó en la Ley de Empleo en 1991, época de Menem. Bien. Y por lo tanto, ya tenemos mucha experiencia de banco de horas. Por ejemplo, en Minera Lumbrera, empresa minera, se trabajan 14 días, 12 horas. 14 días, 12 horas. Entre jornadas se descansa 12. Sí. Y se le da al trabajador 10 días a continuación en su casa totalmente sin trabajo. Claro. ¿Por qué se hace eso? Porque la mina está a 400 kilómetros del lugar donde vive el trabajador. Claro, claro, sí, sí. Entonces, ¿qué sentido tiene darle descanso el fin de semana si no puede ver a la familia? Entonces, trabaja 14 días seguidos y después le dan 10 días completos de descanso. Bien. Todos estos días son remunerados. Claro. Todos los días son remunerados. Y la remuneración en el banco de horas es entre el 30 y el 60% superior a las jornadas comunes. Sí. Y por lo tanto, las horas extras que tiene el trabajador están incluidas en la incidencia del salario. Claro. Con lo cual es otra fantasía que cuando haya banco de horas se pierden las horas extras. Claro, claro, no son dos cosas distintas. Pero se cobran por el salario mayor que se paga. ¿Me siguieron? Sí, sí, sí. Sí, sí, clarísimo, sí, sí. Clarísimo. Sí, básicamente lo que ocurre, me parece, en muchas de las alternativas de esta ley es que se pone en relevancia y se pone en papel algo que en muchos de los casos ya estaba funcionando, que las empresas ya lo tenían charlado con sus empleados, que ya estaba en funcionamiento y que va a terminar siendo un poco más ágil a la hora de aplicarlo en un trabajo. Julián, gracias por este rato con nosotros. Esperemos que realmente esto sirva para que haya más trabajo registrado en la Argentina y para que los trabajadores tengan beneficios. Déjenme decir dos cositas más para terminar con un espíritu muy constructivo. En primer lugar, usted hizo referencia al comienzo a algo que es clave. Y en realidad ustedes dos. Hay 8 millones de personas no registradas. Sí. Y solamente hay 6 millones de trabajadores registrados en la actividad privada. Es un disparate. Además, yo tuve varias discusiones con dirigentes sindicales que dicen, bueno, tienen los mismos derechos. Son mentiras. No tiene ningún derecho la persona que no está registrada. No tiene ni convenio colectivo, ni vacaciones, ni horas extras, ni feriados. No tiene nada. Entonces, esta reforma laboral tiene un capítulo importantísimo de blanqueo. ¿Por qué? Porque al empleador y al trabajador que están en negro los hacen ingresar al sistema con costo cero. Claro. Costo cero. O sea que no tienen excusas ahora. Se les todas las deudas del pasado y se le da un sistema de contribuciones al futuro con una cantidad muy grande de ventajas previsionales e impositivas. Claro. Entonces, ambos se van a poder registrar en forma automática con un sistema informático y eso va a generar un aumento de la masa crítica. Y la segunda cosa que es muy importante, la ley que acaban de reformarse tiene 200 artículos. Es una ley sofisticada aún para mí, que por ejemplo yo tengo 50 años de experiencia en el derecho laboral y he participado de todas las reformas desde la época alfonsina hasta ahora. Y nada se ha hecho de la magnitud, de la importancia que tiene esta ley, que tiene como propósito un propósito distinto a las leyes del pasado, que es la de crear empleo en el mundo de las nuevas tecnologías, donde los algoritmos, las aplicaciones, la informática, la robótica y la inteligencia artificial están destruyendo masivamente puestos de trabajo y hay que crear las condiciones para que las personas, que el trabajo humano siga a través del mundo de estas nuevas tecnologías. Ahora, creo que le faltó algo y ya lo dejamos en este proyecto, que fue justamente el trabajo remoto, digamos, de estas nuevas maneras de trabajar que entiendo no está contemplado. Sí, se lo aclaro. Lo que pasa es que está en la maraña de las normas. Se derogó la ley de teletrabajo. ¿Por qué? Porque el legislador en la ley de teletrabajo, en la original, la que se dictó en el gobierno anterior, se equivocó en el enfoque. ¿No? El enfoque del legislador era volver al lugar de trabajo, volver al lugar físico. Nadie quiere volver al lugar físico. Entonces, el enfoque actual de la ley es el trabajo
va a ser en general trabajo híbrido. Okay. El híbrido es un mix. Bueno, yo estoy haciendo en este momento trabajo híbrido con ustedes. Sí, claro. Ustedes me conectaron por Zoom, sí. ¿no es cierto? Es un trabajo de honor en el mío, no se preocupen, no les voy a cobrar, pero bien. Lo cierto es que ese híbrido es el trabajo del futuro, donde uno va a tener días de presencialidad, días mixtos, y esa persona tiene los mismos derechos que todas las personas que trabajan en relación de dependencia, y por lo tanto, esta legislación que lo incorpora al teletrabajador y al home office y a todas sus formas, ¿no? El home banking y todos los formatos que hay de trabajo a distancia, las incorpora en distintas disposiciones. Por ejemplo, hay una norma que dice que obviamente el empleador tiene que cubrirle los gastos de conectividad, los gastos del celular, los gastos de energía, etcétera, o sea, todo lo que tenga que ver con la conectividad, como una prestación no remunerativa, porque el trabajador tiene un gasto adicional que lo va a tener que cubrir el empleador. Julián de Diego, gracias por todas estas aclaraciones. Tenemos 80.000 preguntas más, pero no tenemos más tiempo. Gracias, Julián. Bueno, pero quédense tranquilos que cuando me llamen de vuelta también va a ser sin cargo, va a ser gratis. Bueno, qué suerte. Muchas gracias. Chao, gracias. Buen fin de semana. Qué amable.